de la UGT, donde dirigentes de todo el país, tanto de las instituciones públicas y privadas, nos vamos a dar cita para discutir la problemática de los trabajadores, la seguridad social y resolver qué acciones tomar frente a lo que está pasando en el país. Acabamos en esta semana de tener un evento de una movilización, por lo que usted acaba de mencionar, de la seguridad social. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Cuál es el balance que hacen después de haber tenido esta movilización? Evidentemente que es una acción muy importante, que tenía tres objetivos. La una, que el gobierno establezca un plan de pagos de la millonaria deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que este plan de pagos debe constar en el presupuesto general del Estado del 2023. Y decimos esto porque obviamente estamos a días que el gobierno envíe la proforma presupuestaria a la Asamblea Legislativa. Esa deuda millonaria es de 24.000 millones de dólares. Sobre el tema de la salud, 4.576 millones de dólares, y nos dicen que no hay plata para atender a los pacientes. La deuda del 40%, 3.530 millones de dólares. Resulta que en estos 15 meses de gobierno del presidente Lasso solo ha pagado 300 millones de dólares. Y entonces es fundamental ese plan de pagos porque se está atentando con la vida de las personas al no tener recursos para salud, para el tema de las pensiones, entre otros aspectos. El gobierno no toma en consideración la famosa deuda millonaria por los bonos, cerca de 10.000 millones de dólares. Resulta que no hay plata y el IES le sigue dando plata a cambio de papeles. Y entonces es fundamental. Segundo, en esa línea hay que cambiar al Consejo Directivo del IES. Resulta que no quieren soltar la teta porque son parte de los actos de corrupción, de los negociados, de los sobreprecios. Y me refiero con nombres y apellidos al señor Rodríguez, representante de los empleadores, que está 12 años, y al que dice que es de los afiliados, 10 años. Con una particularidad, el señor Clavijo fue destituido en el 2015 junto al señor Richard Espinosa por la Contraloría General del Estado, cuando quiso borrar la deuda de salud, que en ese momento era el valor de 3.527 millones de dólares, por haber dado el informe favorable para que la Asamblea apruebe la Ley de Justicia Laboral, y el IES, si le tomamos en cuenta el lucro cesante, perdió 9.000 millones de dólares. Aprobaron la famosa Ley de Optimización y Empleo Juvenil con el informe de estos personajes y nos quitaron a los trabajadores el 1% del fondo cesantía, cambiaron los valores de riesgos del trabajo a salud, entre otros aspectos, y entonces esta gente no quiere soltar la teta y está tomando decisiones dolosas, ilegales, tanto penales, civiles y administrativamente. La Ley de Seguridad Social, en su artículo 28, es clarísima: 4 años. Estos señores tienen que haber sido a su casa en el 2016 y son parte de una estructura pirámide de actos de corrupción en el IES. ¿Y por qué no se ha podido organizar los afiliados para poder cambiar, por ejemplo, a estos dos nombres, Rodríguez y Clavijo? El tema del señor Rodríguez, quien tiene que tomar esa decisión, es las cámaras de industria, de construcción, porque él es el representante de los empleadores. Y obviamente fue destituido el señor Clavijo, pero ¿sabe quién lo metió por la ventana? El señor Jorge Water, delegado del expresidente Moreno. Y hemos venido planteándole, exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones. Pero resulta que anteriormente, con un desconocimiento total, nos dice: nosotros no somos quienes debemos convocar. Entonces, ¿quién? Y después ya entendieron de que son ellos los que deben convocar a las elecciones del Consejo Directivo del IES. Pero ahora dice que están en el proceso de las elecciones seccionales y le culpan al IES que no ha dado los nombres de los colegios electorales y se votan a pelotita. Son parte de no transparentar la situación del IES junto al presidente Lasso, porque ellos están ahí a pretexto de una sentencia de la Corte de marzo del 2016, que un sector de los empleadores planteó una demanda diciendo de que su delegado no había sido elegido de manera participativa, transparente. La Corte dio esa sentencia, pero es una sentencia de carácter diferida, y en derecho se entiende de que mientras no exista una ley de seguridad social o una reforma del artículo 28, la actual ley sigue funcionando. Con ese pretexto siguen 12 y 10 años respectivamente.
Se reformó ese artículo 28. Claro, la Corte le dio a la Asamblea un año, ellos se demoraron como 4, la Asamblea, porque ya sabemos cómo actúan. Pero se posicionó el presidente Lasso y vetó totalmente ese artículo 28. Y entonces, obviamente, no son parte de no querer transparentar las cosas del IES. ¿Por qué? Porque quieren seguirlo manejando como caja chica y como botín político. Y esa realidad entonces tiene que cambiar, porque hemos planteado y lo ratificamos, el IES es de afiliados, jubilados y pensionistas. Resulta que la ley dice que los morosos no pueden ser parte del Consejo Directivo del IES. ¿El principal moroso cuál es? El Estado, a través del gobierno que no establece el plan de pagos. Pero resulta que hay un elemento más grave. El presidente dijo que había gente que amaban al país, patriotas que le iban a contribuir en su gobierno, ad honores, que no iban a cobrar ningún centavo. Pero claro, no iban a cobrar remuneración porque ellos tenían otra perspectiva, ir a sacar plata del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque resulta que el señor Aparicio Caicedo es quien hace y deshace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, ahora dice que hace 3 semanas o un mes ya es funcionario del gobierno. Entonces, que a él quieren fiscalizarle o investigarle solo cuando ha sido parte del gobierno ya de manera directa, no cuando ha sido colaborador. Entonces, estas cosas tienen que cambiar porque se está atentando con la vida de los afiliados. Entonces, deuda, consejo directivo y el combate a la corrupción es fundamental, y en esa línea nosotros vamos a continuar. Mire usted que han pasado en este gobierno 2 presidentes del Consejo Directivo del IES, 3 que se fueron renunciando y diciendo por actos de corrupción que hay mafias. ¿Cómo concretar? Porque esto tendría que ser medidas y acciones, pero con resultados, porque si en el fondo hemos tenido y se ha dado una acción ya protestando esta semana con esta movilización, ¿cuándo vamos a tener los resultados? Porque si no, podremos estar protestando todos los años, José. Rubén, vamos a tener que tomar medidas más allá del tema de movilización. Y decimos esto porque le entregamos un documento de plan de pagos al delegado del gobierno, que por cierto está cuestionado. No recuerdo el nombre del primer delegado del presidente Lasso al IES. Madero, me parece. Madero. Y tuvimos una reunión y él hablaba bien bonito. Y yo me acuerdo como que si fuera hoy, le dije: todo lo que usted nos está planteando nos han dicho todos los delegados del gobierno, pero cambios no han habido. Y no me equivoqué. Más temprano que tarde renunció por las mafias. Llegó el señor Francisco Cepeda. Estábamos trabajando en transparentar las cosas, en sacar a la luz las deudas, los actos de corrupción, los sobreprecios. Presentamos a la Fiscalía 198 denuncias, desde el ámbito penal, civil y administrativo. Resulta que lo sacaron. Claro, ellos dicen, renunciamos por temas personales. El señor Cepeda nos dijo clarito: yo me voy porque el presidente Lasso no ha dado el apoyo necesario y no me voy a someter a las mafias. Claro, lo sacó el señor Aparicio Caicedo para ponerlo al señor Ortega, porque el señor Ortega sí lo puede manejar. Entonces el señor Ortega pone gerentes de hospitales, pone funcionarios, y si no son de la veña del señor Aparicio Caicedo, lo saca, como ha pasado en Guayaquil y en otras instituciones. Entonces, 3 delegados, por cierto, este último bien cuestionado, no solo por los trabajadores, sino por otras instituciones sobre que tiene una deuda con el Estado ecuatoriano, entre otras cosas. Pero lo más grave, ¿sabe cuál es, mi estimado Rubén? Que él dijo públicamente que no conoce sobre la seguridad social, y dirigiendo una de las instituciones más importantes del país. Entró de gerente general o de director general el señor Delgado, parte del partido político del gobierno, que dijo también públicamente que no conoce sobre el tema del seguro social. Esta gente está dirigiendo, obviamente con los que están ahí como dueños, el señor Rodríguez y el señor Clavijo. Entonces le hemos dado 30 días para que el Consejo Directivo del IES tenga la decencia de renunciar, sino que se acojan a las consecuencias. Lo que pueda pasar será responsabilidad de ellos por seguir actuando de manera ilegal frente al patrimonio de los ecuatorianos. José, recordemos que en el paro de junio pasado, que fue de 18 días en el país,
también entre los puntos que se hablaba era el asunto de la seguridad social y la salud. Esto todavía no se ha trabajado en las mesas de diálogo. ¿Ustedes son partícipes también o han sido invitados a participar? A ver, nosotros veníamos trabajando en 2 mesas antes del paro indígena y popular de junio. Tema laboral y el tema de la seguridad social. Pero en el tema de la seguridad social veníamos trabajando con el señor Francisco Cepeda, que hubieron avances importantes, pero lo cambiaron. Cuando estaban saliendo a la luz pública todas las cosas, lo cambiaron porque no les conviene. Miren, hoy no quieren hacer público el estudio actuarial sobre las pensiones jubilares que la OIT les entregó del año hasta el año 2021. ¿Y sabe por qué no lo quieren hacer público? Porque ese estudio dice que si el gobierno pagara el 40% conforme establece la Constitución, se estaría garantizando las pensiones para los jubilados hasta el 2040, en el peor de los casos hasta el 2038. ¿Por qué no quieren hacerlo público? Obviamente porque hay la campaña de que si no se toman medidas hasta el 2026 ya no hay plata para pensiones. Claro, ¿cuáles son esas medidas? Las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional: incremento de aportes, incrementar años de jubilación y reducir las pensiones jubilares. ¿Y quién responde? 9.000 millones de dólares perdió el IES por la Ley de Justicia Laboral, los sobreprecios en los hospitales, el famoso call center del señor González que se está paseando en Perú, los sobreprecios con las clínicas privadas, y también hay una deuda de 1.900 millones de dólares del sector privado por morosidad. Pero de estas cosas no se dice nada, y los voceros del Fondo Monetario Internacional, como el señor Dajid, como otros, hablan de que hay que tomar estas medidas, pero no hablan nada de la deuda y de los actos de corrupción. ¿Por qué entonces afiliados y jubilados y pensionistas que aportamos mensualmente tenemos que pagar las consecuencias? Usted mencionó en el primer punto de estas exigencias el plan de pagos. Se reunieron ya con las autoridades para proponer, porque si es que va a entrar ya en el presupuesto del Estado, que estamos a muy poco tiempo, ya el año prácticamente se va a acabar, ¿cómo hacer para que les hagan constar y les digan, sí, va a ser la propuesta? La Asamblea tiene que jugar un rol fundamental, porque allá va el presupuesto. ¿Por qué es fundamental que conste en el presupuesto? Porque varios gobiernos, y usted lo conoce, han hecho acuerdos de pagos, han quedado en el aire. Y entonces el gobierno no se puede seguir burlando de los afiliados, jubilados y pensionistas. ¿Y por qué? Anunciamos la movilización. Producto de eso sale el ministro de Finanzas y dice: hemos firmado un plan de acuerdos con el señor Ortega de 300 millones de dólares. Oiga, nos quieren ver con todo respeto la cara de pendejos. Un plan de pagos de la devolución del IVA, no de la deuda. Cuando el IVA deben entregarlo por derecho y por obligación mensual o por lo menos anualmente. Y dicen, hemos hecho un acuerdo de plan de pagos de la devolución del IVA. ¿Y de la deuda cuándo? No, nosotros estamos planteando de la deuda millonaria que tiene y que consta en el presupuesto. ¿Cómo es posible que tengan 9.000 millones de dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional en el 2022? Separaditos, en caja fuerte, dice el ministro de Finanzas. Y no tienen un centavo para darle a la salud. Esos 700 millones de dólares que dice que van a ahorrar por la renegociación con China, pónganlos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para garantizar medicina, personal, el 40%. Y entonces es fundamental, y la Asamblea tiene que jugar un papel en el tema de que esa deuda conste, que no está auditada, falso. Que pongan por lo menos lo que ya está auditado, 2.500 millones de dólares están auditados. Eso ha sido otro pretexto de que primero hay que auditar para que pueda costar. Las cifras del IES es que auditado ya está 2.500 millones de dólares. Eso por lo menos debe costar en el presupuesto en el 2023. ¿Cómo van a hacer con la Asamblea con tanta conflictividad? Como hay varias maneras de hacer. La Asamblea pero usted ve la diversidad de la Asamblea, lo complicado, lo complejo. Tienen que dedicarse a legislar y a fiscalizar. Pero no se han dedicado, pues. Pero el pueblo tiene que levantar su voz. ¿O usted está conforme con el trabajo de la Asamblea? No, pues ¿cómo voy a estar conforme? Si dependiera de mí, ¿qué no hiciera? Fuera. Obviamente, fuera. Y no pasa por tener más o menos asambleístas. Porque claro, hoy también quieren resolver el problema a través de una consulta, no popular,
sino de Lasso. Claro, van a resolver el problema de educación, de empleo, de salud con la consulta. Mire lo que pasa en la Asamblea Nacional, pensando en devolverle las pensiones a Rafael Correa, Cuando a Jorge Glass, cuando tenemos estos problemas que usted está mencionando. quitarles a todos el tema de las pensiones vitalicias. Mire, y entonces esto quieren cambiar, entre comillas, a través de una consulta popular. Entonces dice el presidente, no quiero que los 7 consejeros pongan autoridades, ahora yo las voy a poner. No soy yo porque va a aprobar la asamblea, como que nosotros fuéramos, ¿qué? Si él va a mandar las ternas, entonces ¿quién va a terminar poniendo? Entonces mandan una consulta para distraer, para que se convierta en una cortina de humo frente a la realidad. Y entonces la asamblea tiene que dedicarse a lo suyo, una asamblea que ni siquiera tiene un 5% de aceptación, porque no fiscalizan, que es su principal papel, no aprueban leyes en favor de los ecuatorianos, y por eso es el repudio, el rechazo del país a una institución que tiene problemas, como tiene el resto, porque lo que ha pasado en estos días en la policía es el reflejo de la descomposición de la institucionalidad del Estado. Ahora resulta de que quien debe cuidarnos desaparece a las personas. Es gravísimo. O están en actos de corrupción, en pirámides, o metiendo armamento a las cárceles. Pasa este tema que es inaceptable, que hay que rechazarlo con la abogada Bernal. En esos mismos días, aprovechando que se está discutiendo ese tema, policías en la cárcel de La Tacunga metiendo armamento y balas para fusiles, y así en otros países. Y entonces el reflejo de la descomposición institucional, lo que pasa en la Corte Constitucional o en la Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura. Y entonces nosotros decimos la peor pandemia que debemos hoy combatir, ¿cuál es? La corrupción. La corrupción. Esto tiene que cambiar, porque decimos el IES no tiene crisis económica, tiene crisis moral, ética, de transparencia, de honestidad, porque las autoridades no han ido a ver cómo resolver los problemas de jubilados, de afiliados, de pensionistas, sino cómo llevar. Y esto tiene que cambiar. José, lo más cercano posible, ¿cuándo será la fecha de una nueva evaluación de todo lo que usted ha acabado de Nos mencionar? vamos a reunir este jueves con el señor Ortega, le vamos a decir, como decimos nosotros, de frente a las cosas. Y que él decida. Ya está agendado eso. Está agendado este jueves. El presidente nos quiso, o una delegación del presidente nos quiso recibir antes de la jornada. Nosotros le hemos mandado un documento la semana anterior al presidente Lasso, que reciba al FUDE en una comisión para entregarle una propuesta de plan de pagos. Dijeron, de acuerdo, vengan, saludo la iniciativa, pero vengan un día antes. ¿Qué? Para decir ya acordamos y que la gente no se movilice. Y el propio día que le quisimos entregar en Carondelet la propuesta, obviamente, ya sabemos cómo pasa Carondelet. El gobierno del encuentro, forrado de mallas y caballos, y nos mandan a una señorita que no sé qué papel cumplía. Bueno, entréguenme a mí la propuesta, yo les hago llegar. Así no se puede tratar a una institución como es el Frente Unitario y sus centrales. Y entonces dependerá del gobierno si quiere discutir, debatir un plan de pagos, o obviamente todo puede pasar en este país. Le agradezco a José Villavicencio por haber estado en nuestro medio de comunicación. Que tenga un buen día de trabajo el día de hoy, y la semana entrante estaremos en un nuevo diálogo para conocer qué resultado dio. Jueves 29, si no me falla la memoria, 10:30 de la mañana está pactada la reunión con el delegado del gobierno y el señor gerente o director general, y ahí le vamos a decir. Porque el FU no es que es reconocido al delegado del gobierno. Hay que cantarle la plena. Hay que cantarle la plena y de frente, porque esto tiene que cambiar. Gracias. Muchas gracias. Presidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. Nabón te invita a vivir